¿Te has puesto a pensar que en México existieron empresas que no solo estaban en cada esquina o en cada rutina, sino que se metían hasta el fondo en la vida de la gente, como si fueran parte de la familia? Lugares donde elegiste tu primer mueble con ilusión, aerolíneas que te subieron por primera vez a un avión y te hicieron sentir que el mundo era posible, bancos que guardaban no solo dinero, sino planes, esperanzas y promesas. Hoy te vamos a llevar en un viaje nostálgico para recordar 10 empresas mexicanas que un día desaparecieron y, con ellas, algo del paisaje del país también se fue. Algunas se desplomaron de golpe, como si alguien hubiera apagado la luz de repente, otras se desgastaron intentando competir contra gigantes, y hay una cuya historia es tan extraña que de verdad te va a sorprender. Quédate hasta el final, porque esto no es solo un recuento de nombres, son recuerdos que van a sacarte una sonrisa. Y tal vez te aprieten tantito la garganta con esa nostalgia que llega sin avisar. Lili, la magia de la infancia mexicana. Lili Ledy no fue simplemente una empresa de juguetes. Para millones de niños fue la chispa que encendía la imaginación. Nacida a mediados del siglo XX, esta marca mexicana se ganó un lugar en el corazón de las familias con muñecas, carritos, figuras de acción y toda clase de tesoros de plástico que, en manos de un niño, se volvían aventuras reales. Muchas piezas llegaban con licencias internacionales como Star Wars o G.I. Joe, pero tenían algo especial, ese toque que las hacía sentirse de aquí, como si la fantasía también tuviera acento mexicano. Sus juguetes llenaban los aparadores y entrar a una tienda para verlos era como asomarse a otro mundo. Abrir una caja de Lili era abrir la puerta a guerras espaciales en el patio, carreras en la sala o historias épicas en la azotea. Pero llegó el golpe. La crisis económica de los años 80 y la llegada de gigantes extranjeros como Mattel y Hasbro fueron un puñetazo directo al corazón de la empresa. Y entre 1980 y 1995, Lili Ledy terminó cerrando, dejando atrás un vacío que todavía se siente cuando alguien menciona su nombre. Hoy sus figuras son joyas de coleccionistas, piezas buscadas que alcanzan precios altos en subastas. Pero el verdadero valor no está en lo que cuestan, sino en lo que despiertan. Una infancia donde la fantasía se vivía con sello mexicano, y donde un juguete podía ser el mundo entero. Vital, el banco que prometía un futuro brillante. Vital nació en 1981, después de la fusión de varios bancos regionales, con una idea clara: acercar los servicios financieros a las familias mexicanas, hacer que ahorrar, pedir un crédito o abrir una cuenta no fuera cosa de unos cuantos. Sus sucursales modernas, sus cajeros automáticos que parecían sacados de una película futurista, eran la imagen de un país que se quería sentir moderno, que quería avanzar. Para muchísima gente, Vital fue el banco de la primera libreta de ahorro, el préstamo que ayudó a pagar la universidad, el crédito con el que se compró el primer carro o se intentó levantar un pequeño negocio. Sus anuncios estaban llenos de familias sonrientes y promesas de estabilidad, como si todo apuntara hacia un México que iba a crecer sin parar. Pero el mundo cambió, y la globalización financiera no tuvo paciencia. En 2002, HSBC compró Vital, y para 2004 el nombre ya había desaparecido de las fachadas, como si nunca hubiera existido. Aún así, Vital se quedó viviendo en la memoria de quienes lo sintieron cercano, de esa época en la que el banco no parecía una máquina fría, sino un lugar donde el cajero te reconocía. Te saludaba por tu nombre y tú sentías que tus sueños estaban, al menos, en buenas manos. Reino Aventura, donde la fantasía cobraba vida. Inaugurado en 1982 en la Ciudad de México, Reino Aventura no era solo un parque de diversiones. Era un mundo aparte, un lugar al que ibas y sentías que el día se convertía en historia. Había montañas rusas, espectáculos, calles temáticas y, por supuesto, Keiko, la orca que terminó conquistando al mundo entero después de aparecer en Liberen a Willy. Reino Aventura fue escenario de excursiones escolares que se recordaban toda la vida, de primeras citas con nervios en el estómago, de cumpleaños donde el aire olía a algodón de azúcar y a emoción. Muchas familias todavía se acuerdan de los globos, de los zoos acuáticos, de la sensación de caminar por esos pueblos temáticos como si estuvieras entrando a una película. Pero la historia también cambió. En 1999,
Premier Parks lo compró y, en el 2000, se transformó en Six Flags México. El parque sigue ahí, sí, pero el nombre Reino Aventura tiene una magia distinta, como si fuera una llave secreta que abre recuerdos de golpe. Mencionarlo basta para que a muchos se les ilumine la cara con esa sonrisa automática de yo fui, yo estuve ahí. Serfín, el Banco de la Confianza Mexicana. Desde 1926, Serfín fue más que un banco, fue un pilar en la vida cotidiana de México. Sus sucursales, con ese logo azul y rojo tan reconocible, eran casi un símbolo de tranquilidad. Ahí se guardaban los ahorros familiares, se pedían créditos para levantar un negocio, se firmaban planes de futuro con la esperanza bien amarrada al papel. No era raro que los cajeros conocieran a los clientes y que el trato se sintiera cálido, cercano, como si el banco también fuera parte de la familia. Pero llegaron los años 90 con esa ola imparable de fusiones y compras internacionales. Y en el 2000, Santander adquirió Serfín. Poco a poco, el nombre fue desapareciendo, y con él se fue una forma de hacer banca más humana, de esas donde las transacciones eran cara a cara y la confianza se firmaba a mano, sin pantallas de por medio. Serfín quedó como un eco de otro México, uno donde todo parecía más personal, y donde el dinero no era solo números, era una historia compartida entre la gente y su barrio. De todo, la tienda donde encontrabas el mundo. De todo nació en 1973 en la Ciudad de México y rápidamente se volvió un paraíso para las familias. Entrar ahí era sentir que no necesitabas ir a ningún otro lugar, sus pasillos parecían interminables y te ofrecían de todo, literalmente. Ropa, juguetes, electrodomésticos, artículos para la casa, era ese tipo de tienda donde los papás caminaban buscando ofertas con cara de misión importante, mientras los niños se quedaban hipnotizados frente a los estantes de juguetes, soñando en silencio. Sus jingles se te pegaban en la cabeza, su servicio se sentía cercano y, durante los 80 y 90, se convirtió en un clásico para las compras familiares. Pero en 1999 llegó la noticia que lo cambió todo. Walmart México la adquirió, y el nombre de todo empezó a borrarse lentamente, absorbido por el gigante estadounidense hasta desaparecer por completo. Hoy, escuchar de todo es como abrir una puerta a esas tardes de compras con la familia, a la sensación de que una sola tienda podía contener el mundo, y a esa época en la que ir de compras era casi un paseo, un ritual, un recuerdo que todavía huele a nostalgia. Luz y fuerza del centro, la energía que iluminó a la capital. Creada en 1932, Luz y Fuerza del Centro fue durante décadas la responsable de llevar electricidad a la Ciudad de México y a toda su zona metropolitana. Sus edificios, oficinas y subestaciones formaban parte natural del paisaje urbano, y para miles de familias, ir a pagar el recibo era casi un ritual mensual que marcaba la rutina del hogar. Las camionetas recorriendo las calles y las cuadrillas de trabajadores colgados de los postes daban la sensación de que alguien siempre estaba ahí, vigilando que la ciudad no se quedara a oscuras. Sin embargo, con el paso de los años, los problemas financieros y las disputas sindicales comenzaron a acumularse como nubes negras. Finalmente, el 11 de octubre de 2009, el gobierno federal decretó su extinción, dejando a más de 45,000 empleados sin trabajo de un día para otro. Luz y Fuerza del Centro quedó en la memoria como algo más que una empresa, fue el símbolo de un México donde la electricidad no era solo un servicio, sino parte de la identidad misma de la capital. Comercial Mexicana, el pelícano que volaba alto. Desde 1930, Comercial Mexicana se convirtió en uno de los grandes pilares del comercio en México. Sus tiendas mega eran auténticas catedrales del consumo, con pasillos interminables llenos de abarrotes, juguetes, ropa y electrodomésticos. Su eslogan, vas al súper o vas a la comer, y las promociones del icónico pelícano naranja se quedaron grabados en la memoria colectiva. Ir a Comercial Mexicana no era solo hacer el mandado, era un paseo familiar, un ritual de fin de semana donde el carrito se llenaba poco a poco y el tiempo parecía pasar más lento. Pero las crisis financieras y una serie de malas decisiones terminaron por debilitar al gigante. En 2015, la empresa fue vendida a Soriana y, para 2016, el nombre y el pelícano desaparecieron de las fachadas.
Aunque una parte sobrevivió bajo el nombre de La Comercial Mexicana sigue viviendo en el recuerdo de carritos repletos, promociones inolvidables y domingos compartidos en familia. Conasupo, la despensa del pueblo. Nacida en 1961, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como Conasupo, tenía una misión clara y poderosa. Garantizar que ningún mexicano se quedara sin alimentos básicos. Sus bodegas verdes y blancas se convirtieron en puntos clave para millones de familias, ofreciendo arroz, frijol, aceite y la famosa leche liconza a precios accesibles. Para los niños de los años 70 y 80, la leche en polvo de Conasupo era parte del día a día, tan común como el recreo o los cuadernos de la escuela. Sin embargo, con el tiempo llegaron los problemas operativos y los escándalos que golpearon fuerte su imagen, como el de la leche importada tras el desastre de Chernóbil en 1988. En 1999, Conasupo fue disuelta, dejando atrás la idea de un México donde el gobierno cuidaba directamente la despensa de las familias, y donde el acceso a lo básico era una prioridad nacional. Aviaxa, la aerolínea que acercó el cielo. Fundada en 1990 en Monterrey, Aviaxa llegó para romper esquemas al ofrecer vuelos a precios accesibles, en una época en la que volar todavía parecía un lujo reservado para pocos. Sus aviones azul y blanco llevaron a miles de mexicanos a su primer viaje en avión, desde familias que por fin podían reencontrarse, hasta estudiantes y trabajadores que comenzaban a explorar nuevas ciudades. Aviaxa hizo que el cielo se sintiera más cercano, más posible. Pero las deudas con el gobierno y una serie de problemas legales comenzaron a arrastrarla hacia el fondo. Finalmente, el 4 de mayo de 2011, la aerolínea cesó operaciones, dejando un vacío difícil de llenar en ese momento. Su desaparición dolió, pero también abrió el camino para las aerolíneas de bajo costo que hoy forman parte de la vida cotidiana. Aviaxa quedó como el recuerdo de un México que empezaba a mirar hacia las nubes con ilusión. Gigante, el súper que lo tenía todo. Desde 1962, Gigante fue sinónimo de modernidad, familia y compras completas. Con más de 200 tiendas en todo el país, competía directamente con Comercial Mexicana y Soriana, ofreciendo desde útiles escolares hasta televisiones, todo bajo un mismo techo. Sus bolsas blancas con letras rojas eran inconfundibles y se convirtieron en un símbolo de las compras semanales. En 2007, Soriana adquirió 204 de sus sucursales y, para 2008, el nombre Gigante desapareció de las fachadas, aunque el grupo continuó en otros negocios como Office Depot. Hoy, Gigante evoca esos domingos en familia, las filas en las cajas, el sonido de los productos pasando por el escáner y la sensación de que un supermercado podía sentirse casi como hogar. Un adiós con nostalgia. Estas 10 empresas no fueron solo negocios. Fueron parte de la vida cotidiana, de los sueños, de la identidad de millones de mexicanos. Desde los juguetes que encendieron nuestra imaginación hasta los bancos que resguardaron nuestras ilusiones, cada una dejó una huella que no se borra con el tiempo. Si este recorrido te removió recuerdos o te sorprendió con alguna historia, seguro entendiste que hablar de estas marcas es hablar de nosotros mismos. Tal vez hubo una que marcó tu infancia, tu familia o algún momento importante de tu vida. Y aunque hoy ya no existan, siguen vivas en la memoria, porque recordar, al final, también es una forma de volver a vivir.